Bueno, vamos a continuar con el concepto que estábamos trabajando, la idea de mecanismos necesarios para la formación del Estado Nacional, relacionado con la idea de guerra. La guerra, recuerden, como continuación de la política por otros medios, o la política como la continuación de la guerra. Una vez que hay un vencedor, se definen las pautas, se define una normalidad, y esa normalidad, con un vencedor, es lo que continúa a posteriori de la guerra. Entonces, nosotros vimos los mecanismos. Había un mecanismo fundamental que era el concepto de la formación de un Estado nacional, de un ejército nacional que se desplegó por todo el territorio. Vimos también el tema de la infraestructura, mecanismos necesarios para el despliegue de obras de infraestructura sobre todo el territorio. Vimos también la difusión de símbolos patrios. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se consolida ese Estado-nación. Estamos hablando del modelo agroexportador, primario agroexportador, pero en sus orígenes, ¿sí? Esto tiene que ver con las situaciones a nivel mundial, el capitalismo como imperialismo, ¿sí? Recuerden que ya lo vimos al principio de las clases, el imperialismo a nivel mundial, qué rol ocupa Argentina, la joven Argentina en ese imperialismo moderno, y a la vez también las condiciones internas, ¿no? Entonces, la consolidación del Estado argentino necesita dos tipos de condiciones. Unas que tienen que ver con las que suceden fuera de nuestro país, y otras que son las que se deben darse en nuestro país. En concreto, las externas las podemos definir en dos, ¿sí? Dos fundamentales. Tienen que ver con el imperialismo como imperialismo en el sentido de que hay algunos países que se dedican a producir bienes industriales, bienes con mano de obra incorporada, y otros que se dedican a producir materia prima. Entonces, la División Internacional del Trabajo habla de esa situación. Nuestro país como un país que se inserta en el capitalismo, pero como productor de materia prima, proveedor de una potencia industrializada. Estamos hablando de Inglaterra. ¿Solamente esa es una condición externa? No, porque también se debe producir un mercado mundial, no solamente para los productos, estamos hablando de los productos primarios, sino también para capitales e inversiones. ¿A qué nos referimos con capitales e inversiones? Si empezamos a comprender el modelo agroexportador, tenemos que entender que puertos y ferrocarriles, también bancos, como inversión externa de Inglaterra, que posibilitó el desarrollo de ese modelo agroexportador. Entonces, la inversión es también de capitales, es decir, bancos, empresas de comercio, y la infraestructura principal, puertos y ferrocarriles. Luego tenemos el tema de las condiciones internas, ¿no? Porque Inglaterra define esas inversiones, ese rol de nuestro país, siempre y cuando se den determinadas condiciones internas. Primero, el tema de la inestabilidad política. En una situación no estable, ¿sí? Donde no se sabe quién gobierna ni por cuánto tiempo, bueno, en un régimen político que no es legítimo, bueno, no se iban a producir esas inversiones. Entonces, para que se consolide el Estado, era necesario que se supere la inestabilidad política. ¿De qué forma? Que se genere un régimen político legítimo. No estamos hablando de la legitimidad de un sistema democrático moderno actual, ¿no? Estamos hablando de el sistema político donde existía el fraude patriótico, ¿no? Entonces,
En ese sistema político, las capas dirigentes tenían la forma de dominar el territorio, a la población, de determinada forma que se consideraba legítima. ¿Legítima por qué? Porque funcionaba, no porque fuera legal ni porque fuera aceptada por el conjunto de la población. Estamos hablando de una legitimidad de hace más de 100 años, ¿no? Bien, luego fue necesario también que nuestras clases dirigentes definan, ¿sí?, el modelo de desarrollo económico, o sea, se iban a incorporar a ese mercado mundial, ¿en qué rol? ¿Sí? En un modelo de desarrollo económico determinado, que es el modelo agrario exportador, o sea, la producción de materias primas para el mercado externo, ¿sí? Entonces se incorporan al mercado mundial con un determinado modelo. Luego también, fundamental, recuerden los mapas que podemos haber visto de lo que era Argentina previo a lo que fue la expansión hacia el sur, lo mal llamada conquista del desierto, porque no había ningún desierto, ahí estaba habitado. Bueno, o sea, Argentina era de Olavarría, o sea, de la parte norte de la provincia de Buenos Aires para arriba, ¿sí? Las sucesivas campañas de exterminio y apropiación del territorio por parte del Estado Nacional para afianzar hacia el sur y parte también en el norte de lo que era el territorio para poder expandir y controlar todo ese espacio, ¿no? Se incorporaron las tierras indígenas y el territorio sur y al norte. Y se van definiendo las fronteras. Y por último también es necesario completar una estructura institucional. Esto es, crear las instituciones que permitan articular y difundir una identidad colectiva. No solamente estamos hablando de la bandera, el himno, las escuelas que difunden la identidad, sino también, cuando hablamos de estructura institucional, también tenemos que pensar en la moneda, el concepto de frontera, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones fueron necesarias para que conozcamos, para que se vaya formando la Argentina previa al modelo agroexportador, que a la vez es la Argentina que genera el antecedente de una Argentina productora de materias primas, como la conocemos durante mayor parte del siglo pasado, ¿no? Y que hoy se mantiene también como que la Argentina es un país productor de materias primas. Bien, lo dejo con estas ideas para que podamos seguir avanzando con los conceptos.